bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo del canal. Hoy tengo el placer, el gran, inmenso placer de tener aquí una persona que para mí no solamente nos va a instruir en el espiritismo, en la espiritualidad o en los conocimientos del espiritualismo, sino que también me ha instruido a mí a lo largo de los años desde su corazón, con sus enseñanzas, con su filosofía de vida, a introducirme en este mundo que para los que nos están viendo y para los que estamos aquí, ¿verdad? Es muy, muy importante. Eh, para mí sería difícil decir una presentación o hacer una presentación con una persona tan especial, ya que no solamente es conferenciante, es espiritista, es investigador, sino que es un gran amigo y un gran maestro. Buenas tardes, Teo. Buenas tardes. Eh, bueno, vamos a comenzar. Yo, como he hecho referencia en la presentación, para mí, ¿qué decirte? Si casi todo lo que sé viene de tu fuente, viene de tu aprendizaje. Entonces yo quiero que la gente comparta eso que yo sé a través de ti. Y eso que hemos crecido juntos, hemos investigado juntos, y todas las enseñanzas que tú poco a poco y desinteresadamente has ido haciendo con todo y cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de espiritualidad, de espiritismo y de espiritualismo. Correcto. Esa diferencia entre las tres vertientes, que para mí todos los caminos llegan a Roma, pero hay diferencias y connotaciones totalmente diferentes en la forma de ver las distintas filosofías. Y para empezar, yo quisiera que la gente supiera cómo nació en ti el interés por el mundo espiritual. Bueno, pues difícil de contestar. Fue una inquietud que tuvimos hace como unos casi 50 años, que nos llevó a buscar ciertas respuestas a ciertos hechos, efectos, causas, casualidades, cosas que no sabíamos, que no comprendíamos y que queríamos encontrar la respuesta a todas esas cosas. Eso nos permitió entrar en contacto con un grupo espiritista que fueron quienes nos enseñaron en primer lugar. Y después ya pues empezamos a trabajar nosotros solos. Al hablar en plural hablo de Gary, mi mujer, y yo, los dos, claro. Y ya empezamos con otros amigos, sí, hicimos el primer grupo de espiritistas y ahí se inició el camino. Esto hace pues como 48, 49 años Sí. atrás. Bueno, lo bueno que tienen que tener nuestros oyentes o las personas que nos están viendo es que ya por lo menos ha sufrido la franja de años. Porque desde que yo te conocí llevas diciendo los mismos años, con lo No, cual no, ya no, subió, subió. no. Una cosa es que empezamos a hacer las reuniones hace 44 años o 45 va a ser ahora, y otra cosa es que como 2 o 3 años antes ya teníamos cierta vivencia y experiencia con este grupo anterior, que fue donde fuimos aprendiendo. Son dos fechas distintas. Yo, para mí, mirar, la pregunta que te voy a hacer ahora, siempre la encajo yo con las personas porque siempre les digo que vivir en espiritualidad no es vivir como un Buda, no es vivir continuamente en un éxtasis constante ni en una meditación constante, simple y llanamente es una filosofía de vida.
Pero yo quería saber que después de tantos años y estudios que tú llevas y esa enseñanza que has recibido y que has luego dado a los demás, ¿cómo definirías tú lo que significa vivir de forma espiritual? Yo hago una distinción que creo que es importante entre espiritualidad, espiritismo y espiritualismo. Para mí son tres conceptos distintos. La espiritualidad es una búsqueda interior personal de cada uno de ellos, de nosotros que diga, en la que vamos buscando respuestas al sentido de la vida, por qué estamos aquí, para qué estamos en este mundo. Y eso no tiene nada que ver con la religión. Cada uno puede creer en lo que quiera, sea cual sea la religión de cada uno, pero sin embargo ese concepto de espiritualidad sigue existiendo, con lo cual no tiene conexión, lógicamente, pero no tiene por qué, un espiritualista no tiene por qué ser un religioso, Por supuesto, ni ni un un creyente. espiritista tampoco. El espiritualismo eso sí, es una filosofía, es una enseñanza filosófica que nos hace creer en que a pesar del ser humano, hay algo más allá de lo que es la persona física, el ser humano. Y el espiritualismo, y el espiritismo que diga, sí, el espiritismo es una doctrina por una parte, es una ciencia por otra parte, es una religión por otra parte, y es espiritismo también. El espiritismo fue sobre todo dado a conocer a partir de Allan Kardec, cuando publicó su primer libro en el año 1857, si no recuerdo mal. Y fue un libro muy interesante, para nosotros por lo menos lo fue. Sí, lo es. Porque era la recopilación de una serie de reuniones que Allan Kardec, que por cierto es un seudónimo, que no es su nombre es León Hipólito Ribey, y Allan Kardec lo que hacía es que se reunía con una serie de mediums y le hacía preguntas a los mediums y a través del medium los espíritus le contestaban. Él fue recogiendo toda esa información, la clasificó, la analizó y después la publicó. Y se considera el nacimiento del espiritismo con Allan Kardec, cosa que tampoco es así, porque mucho antes de Allan Kardec hay muchísimas otras personas que ya nos hablan. Quizás fue el precursor de darlo a conocer al mundo, ¿no? Sí, de darle el impulso. De dar el impulso a lo que hoy conocemos, pero esto lleva, yo creo decir o afirmar, que no lo sabemos, evidentemente, no tenemos conocimiento de esas épocas atrás, que no hay memoria suficiente para decir desde cuándo viene esto. Bueno, pero hay mucho conocimiento. Ya en 1600 y algo, Emanuel Swedenborg escribe, era un filósofo, era matemático, era una eminencia para su época. Y para esto también, no solo en aquella. Pero él escribió una serie de libros y entre ellos habla del mundo espiritual, del mundo donde están los espíritus. ¿Y recuerdas el título de alguno para poderlo decir a la audiencia que nos está viendo? Porque yo recuerdo libros muy importantes. No me acuerdo ahora, pero tiene varios. Pero vamos, eso puede entrar en internet, buscar Emanuel Swedenborg y va a salir toda
su bibliografía y su historia. O sea Bueno, que pues como lo has dicho tú y pronuncias bien, me quedo con eso, porque como lo pronuncie yo, creo que la audiencia no va a Swedenborg es coger hilo. fácil, no, no es fácil, es S-W-E Sweden, D-E-N-B-O-R-G. Swedenborg. Swedenborg. Va. Eh, bueno, yo creo que ya has hecho una pequeña introducción o referencia a lo que nos mueve aquí, Sí, a sí, nosotros, a diferenciar esos tres ¿vale? conceptos. Pero la espiritualidad para mí, que es un camino interior muy fuerte, es nuestro día a día, es cómo vivimos la vida, cómo afrontamos los problemas, cómo aceptamos las situaciones, que eso es lo que para mí es cada uno que tenga su concepto. Sí, Y la gente hoy habla con mucha libertad de hoy, yo soy muy espiritual. sí, La gente habla con una libertad que no vea, pero cada uno le da un sentido distinto. claro. El tú leer un libro o el buscar ciertas técnicas no te hace ser espiritual, o por lo menos yo no lo pienso así. No, Yo pienso que para mí, pero te puede abrir un camino. sí, por supuestísimo, son Correcto. herramientas, pero si no haces un trabajo a diario, ¿cómo Es vives tú que eso? ¿Qué trabajo llevas tú a diario? la definición de espiritualidad es el camino interior. Es decir, es buscar dentro de nosotros mismos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy a ir, qué va a ocurrir conmigo cuando ya no esté en este cuerpo físico. Porque tenemos el desconocimiento de no saber diferenciar entre cuerpo físico, o sea, ser humano, y ser espíritu. Espíritu. Son dos cosas inalienables, sin lugar a dudas, pero distintas. Totalmente. Una cosa es el cuerpo físico, que es energía, y otra cosa es el espíritu, que también es energía, pero no con este cuerpo físico, ni con las limitaciones de lo que es este mundo material. ¿Y no piensas que va ligado esa espiritualidad, ese comportamiento que nosotros tenemos en nuestro día a día para alcanzar un mayor conocimiento de quiénes somos, a dónde vamos, el conocernos a nosotros en profundidad, no solamente como seres humanos, sino como almas? Son dos, para mí son dos cosas distintas. Ujú. Una cosa es como ser humano, cómo me comporto, qué quiero, qué necesito, qué busco. mm, Y eso está siempre visto desde el punto de vista del cerebro con las cosas materiales. Es decir, que necesito comer todos los días, necesito un coche para ir a trabajar, necesito una casa donde vivir, necesito cosas materiales. Y otra cosa es el camino espiritual, que no tiene nada que ver con lo material. Sí tiene que ver porque son inalienables, son inseparables, pero son dos temas, dos conceptos completamente Completamente diferentes. distinto. Claro, una cosa es qué necesito como ser humano, como hombre, pero qué necesito para la esencia que mantiene vivo este cuerpo físico. Que me Para hace el sentir. cuerpo físico necesito comer para mantenerlo vivo, pero lo que en general la gente llama el alma o el espíritu, necesito otro tipo de alimentos. Esos alimentos son más intelectuales quizás, o intelectuales no, pero de conocimiento, sí, de adquirir conocimiento. Y para eso deberíamos saber qué somos, cómo somos, cómo estamos hechos, de dónde provenimos, cómo es ese lugar del cual venimos Y y, al cual iremos. y a dónde vamos a ir. Entonces, si tenemos conocimiento de eso, el tránsito desde este cuerpo físico al lugar que nos corresponda en el futuro será mucho más benigno, más suave, más alegre, Más mejor, fácil, mucho mejor. más fácil. Y aquí en este caso, eh, bueno, estamos hablando como una forma de vivir, en conceptos distintos, pero es una forma de vivir. Eh, ¿Qué papel tiene la conciencia y el amor? ¿Qué papel tiene en la Pues espiritualidad? Porque yo creo que van totalmente ligados. El amor
no puede ir Sí, pero con falta de conciencia y la conciencia no pero puede ir con falta de ¿qué amor. concepto tenemos de la conciencia? ¿Qué conciencia? ¿La que produce mi cerebro o No, la yo que estoy produce hablando mi de energía que está dentro de la que este cuerpo? produce tu energía, por So- el cual estudiamos eso, de dónde venimos. Pero yo hablo para la gente que seguramente nos estén oyendo y estarán diciendo de qué está hablando este tío, ¿no? Sí, pero es así, somos energía, energía con otro nivel con otra frecuencia y otro nivel vibratorio. Entonces, una cosa es lo que necesita mi cuerpo, este cuerpo que es material y necesita cosas físicas inmateriales, y otra cosa es que necesita mi espíritu, que es la esencia que mantiene este cuerpo vivo en este planeta y en este momento. Uh-huh. Y bueno, yo por lo menos hablo desde mi experiencia, por si alguno de las personas que nos está viendo, como yo lo llevo, no sé, te voy a poner el ejemplo conmigo o voy a poner el ejemplo conmigo a todos los que nos están viendo, pero también quiero que tú me enfoques como tú. Yo, de entrada, ya por las mañanas, ya me levanto con la palabra gracias, porque entiendo que gracias por estar un día más aquí, estoy aprendiendo. Ya me levanto con la palabra amor, porque necesito ayudar y también necesito que me ayuden y no está más de pedir a ellos. Fíjate que estamos hablando de energías. Sí, ¿Vale? Somos seres energéticos. Todo lo que existe en este planeta es energía, con mayor o menor densidad, pero energía al fin y al cabo. Y no sé, no recuerdo si fue Einstein o alguno de estos grandes pensadores que dijo que la energía más potente del mundo era el amor. Y es evidente que sí, pero claro, ahora cómo interpretamos desde el punto de vista humano, es decir, cómo recoge mi cerebro esas sensaciones de amor y cómo desea mi espíritu que viva yo durante esta vida esos conceptos de amor. Amor, fraternidad, humildad, caridad, en el auténtico sentido de caridad, no de limosna. bueno, hay un dicho que dice, haz el bien y no mires a quién. Sí, pero no seas tan tonto que te lo quiten todo. Está claro, está claro. Eso de poner la otra mejilla tiene sus conceptos. Claro. Y además, se me ha ido. Bueno, no importa. Yo creo que el concepto, por lo menos, o como yo lo entiendo así, para resumir lo que para mí es la espiritualidad, es vivir en consecuencia a esa parte mental que tenemos, con esa parte etérica No que solo etérica, sentimos, bueno, etérica de no, alma. no solo etérica. La espiritualidad es vivir consecuentemente, como tú has dicho, pero coherentemente con lo que yo creo. Exacto. Si yo no puedo decir creo en esto, pero sin embargo hago lo contrario. Uh-huh. Como Eso no es ha pasado, coherente. y no voy a poner ninguna religión de por medio, pero suele pasar mucho en las religiones en las que creemos en el amor y la claridad al prójimo, pero cuando nos toca a nosotros el bolsillo y cuando nos toca el ego y cuando nos toca, pues ya no hay amor Pero ni caridad al prójimo. ¿qué nos han enseñado? ¿Qué nos han enseñado? A pensar con el cerebro, pero no con los sentimientos, no con el corazón, no con la caridad, no con la fraternidad, no empatizar con los demás, es sentir. Una cosa es que yo te pueda ayudar y otra cosa es que yo me hunda porque siento lo que tú estás padeciendo. Entonces no te puedo ayudar de No. ninguna manera. Y tampoco si Ahora, intentamos ayudar desde la perspectiva nuestra, pero no ayudamos a las personas entendiendo que cada uno viene de un procedimiento, de unos actos, de unas consecuencias, de unas creencias, de una crianza, con lo cual esa persona puede estar en la misma sintonía o mismo pensamiento que nosotros o no, como pasa la gran mayoría de las veces. Con lo cual el desarrollo de la empatía es muy es grande. que
Ahí has tocado otro tema interesante que es el nivel evolutivo. Total. No todos, ni tenemos la misma cantidad de energía, ni tenemos el mismo nivel de evolución. Todos tenemos los mismos órganos, todos los mismos centros energéticos, sí, pero cada uno lo tiene a una capacidad distinta. No todos estamos en el mismo nivel, ni de energía, ni de sentimiento, ni de calidad, ni de experiencia incluso de vida, que también son importantes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que mi cerebro se va a guiar y va a dibujar un mapa de lo que yo creo que es el mundo según los conocimientos que he ido adquiriendo. Pero eso es un mapa muy Encorsetado. entonces solo veo una parte, que es la que yo conozco. Pero ¿y lo que no conozco? Lo que no conozco me muestra otro mundo bastante más amplio o infinitamente más amplio. Por eso espiritualidad y empatía tienen que ir de la mano. Buscar el conocimiento para llegar a ver lo más amplio posible y poder juzgar mejor. Y no ser cerrado. Y vamos a hacer una pequeña introducción para, aunque ya lo hemos hablado un poquito, que es el espiritismo para nosotros, ¿vale? Para que las personas que nos estén viendo entiendan en pocas palabras para nosotros qué es. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo, como ya he dicho, es una doctrina que publicó y puso en marcha Allan Kardec, que se le considera el padre del espiritismo, y es una doctrina recogida de los mensajes que le fueron dando a él. Eso él lo analizó, lo recopiló y lo publicó, por lo cual creó ciertas porque tenemos publicaciones. Que recordar que Allan Kardec no era medium. No, nunca fue medium, no, que va, él era un científico entre otras cosas y se guiaba por el método científico, con lo cual incluso dijo una frase concreta cuando le dijeron que en Estados Unidos había unas mesas que bailaban, que se movían, y que él decía que si uno es científico no puede creer en esas tonterías y no lo creeré hasta que no lo vea. Y cambió y se convirtió en el mayor exponente y defensor del espiritismo cuando empezó a investigar sobre todos esos efectos y causas de cosas que no eran entendibles entonces. Que ha de decir que los que nos están viendo, nosotros, cuando hacemos investigaciones o vamos a algún sitio a echar una mano, siempre vemos primero la objetividad de las cosas y la lógica de las cosas. No nos dejamos guiar por mucho que creamos o que sintamos, sino investigamos verdaderamente solamente desde el plano científico. Por los conocimientos que tenemos. Exacto. Porque tenemos conocimientos, pero conocimientos que llegan hasta cierto punto. Pero hay un límite donde es nuestro techo de incompatibilidad y no se suele pasar ese techo, pero si tú eres capaz de pasar ese techo, seguir investigando más allá de ese techo, empieza a descubrir otras cosas. Eso nos lleva a los conocimientos que tenemos hoy. Y esos conocimientos que tenemos hoy por hoy, que cada día la ciencia apoya y descubre y se acerca infinitamente más a nuestros postulados, son pequeñísimos con respecto a lo que nos queda por conocer. Totalmente. Son infinitos, no, he dicho infinitos. Son ínfimos. Ínfimos, pequeñísimos. Bueno, hay una frase además que tú sueles decir mucho, para los que lo están oyendo, dice: yo solo sé que no sé nada. Y sí, es así. No, solamente sabemos lo que vamos aprendiendo, y a pesar de que tú desde tu prisma tantísimos años, yo desde que soy una niña también en el mundo espiritual, seguimos aprendiendo, nos seguimos sorprendiendo y seguimos alimentándonos de cosas nuevas que pensábamos que ya sabíamos
Que creemos que Y sabemos. luego, pues de una manera muy inteligente, estos espíritus que nos hablan nos dicen, pues no quiere cardo, pues toma 2 tazas, que vas a aprender otra cosa nueva. Para ti, ¿qué diferencia hay del espiritismo con otras corrientes, la esotérica o la religiosa? Todas tienen una parte de verdad, todas. Solo que dependiendo de las distintas etapas de, o de la historia del mundo, se han ido interpretando de una manera. Cada uno desde el conocimiento que en esa época tenía cada cual. Hoy por hoy, la tecnología, la ciencia ha avanzado infinitamente más y la física cuántica empieza a coincidir en muchísimos puntos con los postulados de la doctrina espírita. Y por cierto, el espiritismo no es solo una doctrina, esa es una parte. La otra es que esa doctrina nosotros la vamos compatibilizando y la vamos trabajando en lo que yo llamo nuestro laboratorio espiritual, que son esas sesiones de espiritismo donde nos ponemos en contacto con los espíritus y o ayudamos o pedimos ayuda. Uh-huh. El otro día tuve el placer de hacer otra entrevista pues, con una medium espiritualista en la que me sentí súper a gusto, una señora con muchísimo conocimiento, con para mí una corriente muy positiva y una energía preciosa. Y me hizo la pregunta si nosotros buscábamos, nosotros no buscamos que las personas vengan a nosotros o que nosotros queramos hablar con tu tío, con mi primo, simplemente buscamos la ayuda y el conocimiento a través de ellos, dejándonos de llevar. El que venga vino sin más, porque tiene que venir. Lo mismo que el medium es una herramienta, como tú has dicho, el espiritismo es otra herramienta. Totalmente. Entonces, nosotros utilizamos, o mejor dicho, seres superiores a nosotros, y lo voy a dejar ahí, en eso de seres superiores, porque eso también tendría mucho que hablar, son los que nos utilizan como herramienta para transmitirnos conocimientos, experiencias, para que cada cual, dependiendo del nivel evolutivo que cada uno tenga en este momento y en este mundo, vaya avanzando. Pero no es una intromisión por parte del ser humano en el mundo espiritual. No, es que el mundo espiritual somos nosotros. Cuando la Iglesia dice que todos somos divinos, es realmente así. Es que todos somos divinos, pero yo creo que ahí estas tres corrientes que estamos diciendo, la espiritualidad, el espiritismo y el espiritualismo, yo creo que piensan igual. Todos somos divinos, todos partimos de algo. Básicamente sí, pero después hay muchas diferencias. El espiritualista cree en algo que está fuera de nuestro alcance, eso que llamamos Dios y que imploramos cuando necesitamos algo, además en plan chantaje normalmente, ¿no? Bueno, En el buen sentido de la palabra. a ver, yo muchas veces, yo cuando hablo con las personas en mi trabajo, en mi día a día, yo siempre digo lo mismo. Llámalo Dios, llámalo Buda, llámalo Krishna, Sí, llámalo Mahoma. es Yo creo igual, que es un Dios. Para las religiones, sí, las pero para religiones, mí sea cual Dios, sea. el concepto de Dios es otra palabra muy distinta. El concepto de Dios lo engloba todo. Y Porque, dentro de ese englobe, porque no, nosotros somos un fractal de ese Dios. nos- pero eso lo tenemos imbuido en nuestro cerebro porque la religión nos ha dado una figura de Dios, de un Dios. Pero los romanos, por ejemplo, tenían muchos dioses, o los celtas, o culturas o civilizaciones antiguas.
No tenían un dios, tenían muchos dioses. incluidos los mayas Entonces, también, que eran muy... ¿cuál es el concepto que cada uno tiene de Dios? Esto no tiene nada que ver con las creencias religiosas de cada una, a las cuales yo respeto No, absolutamente a es que todas. la debemos de respetar. Yo muchas No, veces no, es que no tiene... hay ciertas palabras que cuando yo comparto a lo mejor con alguien una oración, ay, es que me ha pasado ya en muchas ocasiones, doy como ayuda a una oración, ay, es que yo no creo en Dios, pero las personas se figuran la palabra yo no creo en Dios como la palabra del Dios como lo representa la iglesia, ese Jesucristo. Para mí Dios es algo más, eh, es otro tipo de... Cada uno puede creer lo que quiera, eso es lo que Claro, menos importa. claro, claro, claro. Si eso te sirve para mejorar Si tu esa muleta, estado, si ese bastón te sirve, da lo mismo. perfecto, Da lo mismo. utilízalo, perfecto, Exacto. utilízalo, eso es lo de menos. Pero ¿qué hay dentro de eso? Y sé coherente con eso que tú crees. Si tú crees que Dios es un triángulo con un ojo que está en lo alto del cielo y que algún día nos va a llamar y nos va a premiar o a castigar, según la Iglesia Católica y la mayoría de las religiones, pero a ti te sirve, utilízalo. Pero no te quedes ahí, no te quedes solo con el símbolo. Investiga qué significa ese símbolo. ¿Por qué ha nacido ese símbolo? O no, ¿Dónde simplemente me la lleva? palabra, porque me han dicho que si tal, yo muchas veces, sobre todo me pasa con las velas, volvemos a lo mismo, para mí son instrumentos, son formas de llegar, pero al final la intención es la misma, la energía que ponemos es la misma, pero cuando utilizamos las cosas tenemos que tener conocimiento, sea una vela, sea un espiritismo, sea una ouija, sea un péndulo, lo que sea, que tengamos conocimiento de lo que tenemos en nuestras manos y de lo que estamos pidiendo. Y aprendamos a utilizarlo. Estamos con conocimiento. Si no aprendemos, y esto me han dicho que es bueno, pero yo no sé de dónde viene, y como me han dicho que es bueno, me dejo de llevar, al final no estoy verdaderamente focalizando la intención como la quiero o trabajando como quiero o cómo, o al fin, para el fin que quiero llegar. Bueno, vamos a pasar, si te parece, al espiritualismo. Yo sí voy a hacer un pequeño inciso porque eh, si algo me llevó a traerte a hacer una entrevista al canal, no es por tu amplio conocimiento, que también, sino porque creo que tu luz se tiene que ver y aportar al mundo. Y no es la luz de ese Teo con ese cuerpo físico, sino la luz que yo he tenido Suerte. la suerte, la grandiosa suerte de ver detrás de ti. Entonces, eh, siempre que nos has enseñado, siempre nos has enseñado desde la libertad de que cada uno creamos y dándonos siempre lugar a que investiguemos lo que nos has enseñado si verdaderamente estamos de acuerdo con ello. Si Entonces, somos coherentes. para mí, eso es la unión de las tres vertientes o los tres temas que estamos hablando. La coherencia y la búsqueda del conocimiento. Vamos con este pequeño inciso y lo digo así porque es que he sentido la necesidad de hacer este corte porque se me ha venido una imagen tuya de la primera vez que yo incorporé estando contigo, que te acercaste a mí no, a hablar con el hermano, que Que en ese estaba momento contigo. que estaba conmigo. Y fue tanto la luz que yo vi que a mí no me quedó de otra después que querer saber más de ti, que querer saber más de este mundo, que querer que aprender y de ponerte como ejemplo, porque me has enseñado mucho, a quien quiera abrirse a este mundo, a este conocimiento.
lo he sentido así, por eso Bueno, lo digo en este momento, en ese camino seguimos, o sea, porque sabes lo que eres para mí. no hay problema. Bueno, vamos a hablar ahora de espiritualismo. Eh, a veces como un sinónimo del espiritismo, pero en realidad no lo es, lo estamos diciendo continuamente. Para ti, ¿qué diferencias son las que hay? ¿Cómo lo distingues? Espiritualismo y espiritismo. Ujú. ¿Qué es para ti el espiritualismo? ¿Cómo lo distingues El tú? espiritualismo lo he definido ya antes, es una filosofía que cree que el hombre es lo más importante y cree que puede existir algo más allá de lo que es el hombre, cree en algo más. Lo suelen llamar espíritu, lo suelen llamar vida después de esta vida, lo suelen llamar de muchas maneras. Eso sería espiritualismo, es decir, no sé nada de espiritualidad ni de espiritismo, pero sé que hay algo más que lo que yo soy. Podríamos decir que eso es espiritualismo. Y espiritismo lo acabamos de definir. Para mí, mucho más importante que el espiritismo o que el espiritualismo es la espiritualidad. Ser realmente espiritual es buscar dentro de nosotros mismos ¿Qué somos? qué somos, de dónde venimos, por qué estoy aquí, qué sentido tiene mi vida, por qué me están pasando cosas que son inexplicables. Y una vez descubres esas cosas, te das cuenta, aplicas la lógica, los problemas están ahí porque los tienes que vivir, esas circunstancias las tienes que vivir, pero se te hacen más livianas. Se O, encajan mejor los golpes. o peor, depende. Bueno, yo por lo menos hablo por mí. Claro, pero yo hablo Hablo para la por mí. generalidad de personas, ¿no? Yo desde luego encajo mejor las cosas. No Una vez que adquiere dogmatizo. conocimiento, sí, va encajando cada vez más. Pero tampoco, eh, en todos estos años que llevamos ejerciendo espiritismo, hemos conocido a muchísima, te aseguro que a muchísima gente, Doy fe, doy fe. muchísima. Pero quizá lo que yo no he sabido interpretar es distinguir en el nivel evolutivo de cada uno. Y quizá ese haya sido mi error de interpretación. Y yo no puedo pretender ni puedo forzar a que nadie crea lo que yo creo, a que Totalmente. nadie sepa lo que yo sé o lo que he aprendido, a que nadie viva las experiencias que yo he tenido. Cada uno tiene las suyas, muchas coincidirán con las mías, pero no son iguales, son de cada uno. Y hay que vivirlas, pero no solamente hay que vivirlas, sino que hay que interpretarlas, hay que aceptarlas. Y no juzgarla. Pero es que la aceptación es mucho más importante. Si acepta, no juzga. Las cosas son así porque tienen que ser y todo el mundo. Pero no porque tienen que ser, porque tiene una causa, porque tiene un porqué y tiene un para qué. Nada es casualidad, absolutamente nada es casualidad. Acaba de decir una frase que a mí, cuando hablamos en nosotros, en la intimidad, Mm. bueno, aunque esta conversación está siendo grabada, es una conversación íntima de dos personas que se quieren. Pero siempre me dices cuando me cuesta trabajo encajar las cosas, pregúntate el por qué. Ve al para qué. Correcto. Y para mí ese es el concepto también de espiritualidad. Pero claro, El ahora, buscar, oye, esto tiene un motivo, pero ¿por qué? también ¿Para tiene que qué? tener en cuenta que el porqué y el para qué depende mucho del conocimiento que yo tengo hoy como ser humano. Porque este está trabajando. Mi cerebro está trabajando. Nuestro cerebro es una gramola, Y es un peso total. para lo que es nuestro espíritu. No sabemos escucharnos a nosotros mismos. No sabemos buscar las respuestas adecuadas. Pero las que encuentres, si te son válidas, adelante con ellas, porque seguiremos evolucionando. Porque
no existe en el hombre la involución, sino la evolución. Y siempre seguiremos adelante. Bueno, yo pongo el ejemplo siempre de los colegios, ¿no? Nadie vuelve a parvulito. Y todos hemos salido de parvulito. Sí, ya. Yo lo digo así también. ¿Hay puntos en común entre el espiritualismo y el espiritismo o son caminos totalmente diferentes? Entre el espiritualismo y el espiritismo para mí son distintos, porque el espiritualismo cree en algo etérico que está por ahí, no se sabe dónde, no se ve, no se siente, no. Y el espiritismo nos enseña otras leyes completamente distintas, nos enseña a analizar desde los protocolos científicos, aunque nos llamen pseudocientíficos, que yo no sé quién le da la potestad Bueno, pero a yo uno y a otro, que he tenido bueno. el placer de hablar con medium espiritualistas, ellos también no solamente creen que los ven y hablan con ellos Vale. Pero yo no te estoy diciendo que sea mentira lo que digan, no, no, para sino nada, para nada. lo que ellos ¿Cómo lo vamos a decir mentiras? Al revés. creen que saben. Es que es distinto. Una cosa es, yo veo, no sé, aquella planta y para mí es una planta. Bonita, me gusta o no me gusta y punto y aparte. Eso sería espiritualismo. Espiritualidad sería, yo veo la planta, distingo colores distintos. Aprecio la belleza y la vida dentro de la planta. Correcto. Y entiendo cómo transforma esa planta. Veo mucho más allá de lo que es la simple planta. Y me da otra energía, me da otras vibraciones, me comunico con ella vibracionalmente, no es que hable con ella, no. Que también lo pueda hacer porque es un ser vivo. Yo que no estimo allá, yo hablo con ella. Claro. Pero esa es la diferencia. No sé si te sirve el ejemplo o no. Sí, para mí sí. Para mí sí. Cada día se nos van planteando. Perdona, el espiritismo sería lo que me ha hecho llegar a esa espiritualidad de poder pensar por qué estoy viendo esto, por qué aparecen una serie de luces por detrás o en la silueta, por qué. Y ahora, una vez que sé el por qué, ¿para qué quiero saberlo? ¿De qué me sirve? Fíjate que esto, yo tuve también un gran maestro en mi vida, que fue mi padre. Mi padre fue un gran maestro. Pues yo era una niña súper curiosa, siempre estaba, ¿por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y mi padre me compró, ya un día que lo traía frito, al pobre, me compró un libro que se llama El porqué de las cosas. Y me dijo, yo te doy el libro, no me preguntes más, busca y luego te preguntas tú para qué. Correcto. Y ahí me despertó la curiosidad. La búsqueda. Tuve un gran ejemplo en ese sentido de si tú tienes una duda, busca y ponle lógica y encuentra. Y cuando nosotros empezamos ya hace unos pocos de años, evidentemente la imagen no engaña, me llevas unos cuantos años, pero ya llevamos andando por lo menos 10 años juntos. Y en empecé a encontrar, empecé a encajar el por qué y el para qué. Para mí las conversaciones, esos diálogos con los espíritus no se quedan en una simple ayuda, sino encuentro el por qué a muchas situaciones y el para qué estoy de instrumento de esas situaciones. Y muchas veces saco más beneficio para mí en el sentido de sentirme realizada, de sentirme feliz, de sentirme cuando ellos pasan a la luz, es que no se puede explicar con palabras.
que para ellos mismos, aunque esté feo decirlo, es que yo me voy plena, llena y satisfecha y llena de amor y de aprendizaje, con las vivencias de ellos y con la vivencia que yo como medio vivo en mis carnes. Es que ¿por qué nos permiten que podamos hacer eso? Porque ayudamos, sí, pero aprendemos también. Muchísimo, muchísimo. Incluso me han enseñado los espíritus, o yo por lo menos lo digo por mí, pero entiendo que tú también lo pensarás así. La resiliencia, la paciencia, el tesón. Con ellos, a la hora de trabajar y entenderlos a ellos, y eso se extrapola a mi día a día, a mi vida. A Claro. entender y a trabajar con los que tengo al lado. Es que si no lo hace, te sirve de poco. Ahí es donde voy cuando yo digo que muchas veces nos decimos espiritistas, nos decimos espiritualistas, pero no se basa solamente en una reunión a la Por eso semana. tú has dicho Es antes, el trabajo. has dicho antes, he conocido a medium espiritualistas. O ellos se creen espiritualistas. ¿Quién los define como espiritualistas? ¿Como espiritistas o como espirituales? Yo creo que para tener el conocimiento tenemos que tener un poco de todo. Nosotros mismos nos definimos Sí, con nuestros estamos poniendo pensamientos, nuestros con nombres. nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras experiencias. Estamos Ahora, poniendo nombres. si dejamos fluir eso y no le hacemos ni puñetero caso a todo lo que vamos haciendo cotidianamente, seremos un ser más que ha pasado por este mundo, pero no ha vivido nada. Ahí es lo que yo entiendo. No solamente Espiritualmente, claro. somos un canal en beneficio de ellos, pero también somos una base de aprendizaje No, en primer lugar en beneficio nuestro individualmente. No, totalmente. Tú sabes que yo siempre digo que la persona más importante de mi mundo soy yo. Total. Y hasta que no aprendes a quererte a ti y a entenderte tú, no puedes No aprender a querer ni a entiendes entender claro, a los demás. por supuesto Está que sí. claro, está claro. Bueno, yo creo que ha quedado bien claro los tres conceptos, como lo vemos, ¿vale? Bueno, espero. Yo, fíjate que te voy a lanzar ahora una pregunta, pero yo voy a hacer un inciso dentro de esa pregunta para que los demás o las personas que nos están viendo encuentren esa respuesta. A lo que iba, te voy a lanzar una pregunta, pero le voy a enseñar a las personas que nos ven, para mí la respuesta a esa pregunta. Primero quiero que tú me la desarrolles y después le voy a enseñar la clave o mi clave a la respuesta de ese desarrollo que tú haces. A ver. Y dice así: después de más de 40 años de experiencia y de práctica, ¿qué le dirías tú a las personas que están empezando a buscar el mundo espiritual y que no saben por dónde comenzar? Es difícil hacer entender a la gente que somos seres energéticos y por lo tanto espirituales. Es decir, todos y cada uno de nosotros somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo. Ahora bien, ¿por qué está ese espíritu dentro de este cuerpo? ¿Cuál fue su razonamiento? ¿Quién lo eligió? ¿Me lo impusieron? ¿Lo decidí yo? ¿Para qué he venido aquí? ¿De dónde estaba antes de estar aquí? ¿Por qué tomé esas decisiones? Ese libro es un pequeño manual, entre comillas, Lo de voy a todo eso. enseñar. Lo enseño a la cámara. Todo ese resumen que él hace, el encontrarnos con la vida espiritual, el cómo buscar a esas personas que están comenzando. Tenemos que empezar por lo básico, que es el conocernos, el conocer esa energía y el cómo trabajarla.
Se resume en este libro, que para mí es un libro de manual, que lo tengo aquí con oro en paño, con una dedicatoria preciosa que tú me hiciste el día que publicaste el libro, que ya la sencillez, el color y el título lo dice todo. La vida antes de las vidas. Por eso De decía las de las vidas. vidas. Soy andaluza. Sí, pero Es que soy quiero que lo andaluza. entiendan bien. Hablo de cuál es mi vida antes de todas las vidas que he pasado aquí. Eso, De ahí la importancia de conocerse primero a uno mismo correcto. y de encontrarse para empezar a buscar el mundo espiritual y conocerlo. Yo nada más que darte las gracias. Yo te la cobraré, no hay problema. Eso lo sé yo, eso lo sé yo, eso lo sé yo. Darte las gracias, darte, mmm, lo digo públicamente porque para mí, ya te lo digo interiormente, te lo digo siempre. No solamente te quiero como Teo Toré Alarcón, que quiero todas tus vidas y tu vida y tu alma como alma. Porque para mí, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, ese ser de luz que yo vi cuando se acercaba, fue la inspiración para seguir buscando este mundo. Me alegro que así fuera. Te doy las gracias. Haremos muchas más charlas así. Creo que son interesantes y que le puede llegar. Nosotros muchas veces lo decimos entre nosotros en petit comité, cuando viene a una persona con una que le llegue es suficiente. Que llegamos a 5, pues a 5, pero que lleguemos a las personas y que las personas entiendan que Por esto lleva un supuesto que trabajo. sí. Ya sabe que conmigo estoy dispuesto siempre, o sea que para mí es una obligación y creo que es una parte importante de quién soy y de cuál es mi karma. Es nuestro trabajo. En eso estamos. Nos quedamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si tenéis alguna sugerencia, tenéis cualquier tipo de pregunta, dejadlas abajo en los comentarios. Y si os agrada el tema o queréis que hablemos de otro tema, darle like, seguirnos y dejarnos en los comentarios para poder continuar haciendo vídeos. Os dejo a todos, muchas gracias y un abrazo de luz a todos. Adiós.